Dice allí la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias por tu gracia y amor para con nosotros. Damos gracias, Señor, porque ciertamente tú nos has amado grandemente y nosotros cantamos de ese amor. Nosotros nos regocijamos por tu amor para con nosotros. Pero vemos en tu palabra que también tú nos llamas a nosotros a que vivamos, a que andemos en amor. Y rogamos, Señor, que día a día nosotros estemos más maravillados, más sorprendidos de ese gran amor con que tú nos has amado en Cristo Jesús. Permite, oh Dios, que por medio de tu palabra, que por medio de la comunión los unos con los otros, podamos apreciar mejor tu amor para con nosotros. Y eso nos mueva a nosotros a vivir también en amor, a amarte a ti sobre todas las cosas, a amarnos como tú nos has amado a nosotros. Ruego, Señor, que en esta mañana tu palabra nos rete, pero también nos exhorte, nos anime, nos aliente a poder cumplir con esta exhortación de andar en amor. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El ser humano, por naturaleza, imita lo que valora, imita aquello que admira. Recientemente, yo estuve viendo en la televisión, o más bien en la computadora, un video de un resumen de un homenaje que la NBA, es decir, la Asociación Nacional de Básquetbol en Estados Unidos, la liga de básquetbol principal, un homenaje que la NBA le hizo a Michael Jordan. Y creo que hay estadísticas que no importa en qué parte del mundo usted se encuentre, en qué país usted se encuentre, es muy probable que una de las personas más conocidas en nuestros tiempos es este deportista, es este basquetbolista, Michael Jordan. En este homenaje le pusieron videos de algunas de sus jugadas más sobresalientes que hacían que él fuera un jugador tan impresionante. Y probablemente usted puede imaginarse cuáles eran algunas de estas jugadas. No se podía quedar, obviamente, estos pasos que él daba en el aire, que parecía como que él estuviera caminando en el aire. Pusieron imágenes de esos donqueos explosivos, por los cuales él era bien conocido. Pusieron imágenes de esas oportunidades donde él encontraba un hueco, ya sea por el aire o ya sea por la tierra, pero él encontraba un hueco para acercarse al canasto y poder encestar la pelota. En la era de Michael Jordan, del 1984 hasta el 2003, que fueron los años en que él jugó, aunque hubo un par de años que él se había retirado y después regresó, la mayoría de los jóvenes en esa época querían jugar como Mike. De hecho, había una frase muy famosa de publicidad que decía: yo quiero ser como Mike. Para esto entonces, muchos se compraban los famosos tenis de Michael Jordan, que fueron un boom en su tiempo y que todavía, a pesar de ya luego de 10 años que él se retiró, todavía siguen haciendo estos tenis. Algunos compraban sus camisas con el número 23 adelante o atrás. Algunos pretendían, mientras jugaban basquetbol y saltaban, pretendían que ellos también podían caminar en el aire como lo hacía Mike. Y los más audaces habían perfeccionado la técnica de Jordan, que le daba una ventaja inexplicable sobre los demás jugadores, que mientras él iba corriendo, él sacaba la lengua
Y de alguna manera esto como que espantaba a los otros jugadores y él podía encestar sin problema. Yo no sé qué función tiene esto de sacar la lengua, pero esa imagen también se repitió en muchas ocasiones mientras presentaban ese homenaje. Uno imita lo que le gusta, uno imita lo que valora, lo que admira. Y la realidad es que esto va más allá de un deporte profesional. Por ejemplo, al considerar la ropa que uno se pone, probablemente es porque hemos visto a otra persona o hemos visto esa moda, ya sea en el periódico, en una revista, en la misma tienda. Y uno dice, oye, me gusta eso. Y pues se viste de esa manera. A veces valoramos tanto a una persona que sin nosotros proponérnoslo, imitamos a esa persona en su forma de hablar, aún con los gestos que esa persona habla o predica o enseña. Y teniendo presente esta realidad de que uno imita lo que valora, lo que le gusta, lo que admira, le pregunto entonces, ¿cómo debe impactarnos a nosotros este mandato que el Señor nos deja en el capítulo 5, versículo 1 de Efesios? De que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Oiga lo que nos dice el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios. ¿Había usted considerado este mandato en alguna ocasión? Si había propuesto usted en algún momento cumplir, obedecer con este mandato, o tal vez usted ha pensado que esto es imposible de lograr. ¿Cómo es posible que yo voy a ser igual a Dios? Y si bien es cierto que es imposible que nosotros seamos idénticos, iguales a Dios, el punto no es que lleguemos a ser perfectamente iguales a Dios, porque esto realmente es imposible. Empezando por el hecho de que Dios es eterno. Y ya por ahí, ya nosotros no podemos ser iguales, idénticos a Dios. Nosotros tampoco podemos ser omnipresentes. No podemos ser omniscientes, no somos todopoderosos, por lo tanto, reconocemos que hay ciertas limitaciones en cuanto a este mandato de imitar a Dios. Sin embargo, si realmente admiramos a Dios, si realmente tú y yo valoramos a Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, eso debe provocar que de una manera u otra nosotros querramos ser más como Él. Si ustedes recuerdan, a partir del capítulo 4, el apóstol Pablo viene presentándonos las aplicaciones prácticas de esta carta a los Efesios, las exhortaciones que se nos dan. Y hemos distinguido, o más bien hemos visto cómo el apóstol Pablo distingue estas exhortaciones utilizando una palabra, la palabra andar, que es lo que debe caracterizar nuestra manera de vivir, nuestra conducta diaria. El capítulo 4, versículo 1 nos dice que nosotros debemos andar dignos de la vocación con la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y el énfasis en lo que sigue de estos versículos estaba allí en la unidad del cuerpo de Cristo y cómo nuestro andar debe tomar en cuenta a nuestros hermanos de la iglesia. Pero el versículo del mismo capítulo 4, versículo 17, nos presentaba una segunda exhortación con respecto a esto de cómo debemos andar. Y de manera, podríamos ver tal vez como contraste entre eso que encontramos en el versículo 17, que nos dice que no debemos andar como los gentiles en la vanidad de su mente. Y allí enfatizamos la realidad de que la iglesia debe tener un andar distinto a lo que antes éramos sin Cristo. Ahora entonces, en el capítulo 5, versículo 1, nosotros vemos a dónde es que el Señor nos está orientando, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, cómo es que el Señor espera que nosotros andemos. Y una vez más, este versículo nos dice aquí, sed imitadores de Dios, y el versículo 2 nos dice, y andad en amor. En otras palabras, ahora que nosotros estamos en Cristo,
nosotros debemos valorar tanto a Dios, debemos admirar tanto a Dios, que nosotros vamos a querer ser más como Dios. Y de todas las facetas que uno pudiera decidir imitar a Dios, el Señor en este pasaje nos presenta el amor. Que nosotros debemos andar en amor. En esta mañana entonces, la verdad o el principio que yo quiero que nosotros saquemos de este pasaje, que este pasaje nos presenta, es que Dios muestra su gran amor por medio de Cristo, haciéndonos sus hijos amados. Y por lo tanto, entonces, nosotros debemos imitarle a Él andando en amor. Una vez más, si valoramos a Dios y a su Hijo Jesucristo, si estamos agradecidos y maravillados del amor que Dios ha mostrado para con nosotros por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Cristo, que hace que hoy día nosotros que antes estábamos alejados, nosotros que antes no teníamos Dios, no teníamos esperanza en este mundo, hoy día podamos ser hijos amados de Dios. Si nosotros valoramos a Dios y el amor de Dios, entonces nosotros debemos imitar a Dios andando en amor. Y en estos dos versículos yo creo que podemos ver de manera muy evidente los dos puntos principales. En primer lugar, en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2, nosotros veremos el mandato a imitar a Dios en su amor. Y luego, el segundo punto que veremos en la mañana de hoy es el modelo para imitar ese amor de Dios, que es el Señor Jesucristo. Así que llamo su atención una vez más al versículo 1, que nos dice de manera clara: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El mandato, el imperativo que encontramos aquí es sed. Y podríamos traducir ese mandato con otra palabra: conviértanse, lleguen a ser, alcancen. Esta palabra puede darnos a nosotros un poco de luz en cuanto a la realidad del proceso de santificación en el que nosotros nos encontramos. Porque el mandato que se nos está diciendo aquí es: lleguen a ser imitadores de Dios. Y esto obviamente no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Esto es por etapas que nosotros nos vamos a convertir en imitadores de Dios. Y el mandato en sí mismo revela que el hombre tiene una necesidad de pasar de un estado, de pasar de una condición a otra condición. Si ustedes recuerdan en el contexto, que ya hice referencia en la introducción, en el contexto, nosotros tenemos esta previa exhortación a dejar de ser como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. La idea es que el mundo y los pecadores que viven normalmente siguiendo la corriente de este mundo realmente no tienen en cuenta a Dios, sino que viven para el presente, sino que están viviendo teniéndose en cuenta ellos mismos o dejándose ser afectados, influenciados por la corriente de este mundo. Y como veíamos en el capítulo 4, eso tiene un fin que a nosotros no nos agrada. El llamado entonces es a que nosotros reconozcamos que antes de Cristo, antes de nosotros haber sido confrontados por el amor de Cristo para con nosotros y haber sido hechos hijos amados de Dios, nosotros vivíamos de una manera. Pero ahora que estamos en Cristo, el Señor espera que la manera en que tú y yo estemos viviendo diariamente es procurando imitar a Dios. Y de manera especial, como veremos más adelante, imitar a Dios en su amor. Una vez más, este pasaje entonces nos recuerda
nuestra naturaleza pecaminosa. Nos recuerda la realidad de que nosotros vivimos con un cuerpo caído, que en sí mismo y por su propia voluntad, nos dice la palabra de Dios, nosotros no vamos a procurar agradar a Dios y mucho menos pretender que vamos a ser imitadores de Dios, que vamos a seguir a Dios. Por naturaleza nosotros no podemos hacer esto. Así que una vez nosotros hemos gustado del amor de Dios, una vez nosotros hemos visto esta luz del Evangelio, hemos sido alumbrados con el amor de Dios para con nosotros por medio de Cristo, entonces nosotros sí podemos poner nuestra vista en Dios y decir, yo quiero ser como Dios. El apóstol en este pasaje nos exhorta cómo ahora nosotros debemos ser, a quién es que nosotros debemos seguir. Por lo tanto, no es suficiente, para el apóstol Pablo no era suficiente simplemente decirlo en el capítulo 4, miren, dejen de ser como los impíos, dejen de ser como los gentiles, sino que ahora él nos presenta una meta. Y esta debe ser la meta de cada creyente. Esta debe ser la meta de cada persona, nosotros ser imitadores de Dios. Tenemos un nuevo modelo para nuestras vidas. Al tú reflexionar en esta mañana con respecto a tu persona y tu andar día tras día, tú debes reconocer que, como bien nos señalaba el apóstol Pablo en el capítulo 4, todos nosotros íbamos en una dirección que era contrario a Dios. Íbamos en una dirección opuesta diametralmente al carácter de Dios, al amor de Dios. Y en vez de nosotros imitar el amor que Dios ha tenido para con nosotros, el centro de nuestro amor éramos nosotros mismos. Pero el Señor ahora nos está diciendo, no, ahora yo quiero que tú imites a Dios, que tú imites su amor. Y si tú no habías caído en cuenta, esta mañana el Señor quiere que sepas que la realidad es que nosotros de fábrica no venimos con una tendencia a imitar a Dios, sino que venimos con una tendencia a dejarnos ser arrastrados por la corriente de este mundo. Y una vez más, el Señor lo que espera es que nosotros seamos como Él. Ahora, hay un detalle muy importante. Y es el hecho de que sí, ciertamente Dios nos acepta tal y como nosotros somos. Dios no pretende que nosotros, o Dios no nos dice a nosotros, mira, tú tienes primero que ser como yo, tú tienes que perfeccionarte, tú tienes que primero imitarme a mí, y luego entonces, luego de que yo revise todas estas áreas en tu vida, yo te voy a hacer mi hijo amado. Así no es que Dios muestra su amor para con nosotros. Y una vez más, si Dios te acepta tal y como tú eres, ninguno de nosotros puede hacer lo suficiente como para impresionar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es venir a Dios, reconocer nuestro pecado, reconocer que íbamos tras la corriente de este mundo y por la gracia y la misericordia de Dios hemos sido alumbrados con el amor de Él. Hemos sido maravillados con el amor de Dios en Cristo Jesús. Y una vez más, si bien es cierto que Dios te acepta tal y como tú eres, de pecador, una vez tú aceptas su amor por ti, si tú le aceptas a Él como el Señor y Salvador de tu vida, si tú lo quieres reconocer a Él como Padre amado, entonces Él espera que tú decidas seguirle a Él e imitarle. Que dejes de andar como los pecadores en la vanidad de su mente y que tú le sigas a Él. Ese debe ser el patrón de nuestra vida, ese debe ser el esfuerzo. Día tras día nosotros debemos tener esta orientación de querer ser más como Dios. Pero una vez más es importante recordar que ese esfuerzo por ser como Dios
no es lo que va a determinar si al final de cuentas Dios se va a agradar de nosotros y nos va a hacer sus hijos. Note que el versículo dice aquí: sed pues imitadores de Dios, ¿cómo qué? Como hijos amados. Es decir, que este mandato de ser imitadores de Dios, el Señor se lo está dando ¿a quién? A los que ya son hijos amados de Él. Así que, una vez más, mis fracasos o mis éxitos en yo ser un imitador de Dios, en yo parecerme más y más a Dios cada día, de manera particular en su amor para con nosotros, esos fracasos o esos éxitos no es lo que va a determinar si Dios me va a ser su hijo amado. No, ya nosotros somos hijos amados de Dios por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Pero una vez somos hijos amados de Dios, entonces el Señor espera que haya un cambio de orientación en nuestra vida. El Señor espera que mi deseo, mi anhelo, como yo estoy tan maravillado, como yo admiro tanto a Dios y su amor para conmigo, yo voy a querer ser más como Dios. Note que el pasaje nos dice: sed imitadores de Dios. Y te pregunto entonces en esta mañana, considera tu vida, considera tu andar. ¿A quién te pareces tú? ¿A quién estás imitando? ¿Quién sirve de modelo para tu vida ahora mismo? ¿Será algún deportista? Hoy día tal vez ya no es tanto el básquetbol o la pelota. Hoy día hay muchos futbolistas y muchos quieren usar los mismos zapatos que los futbolistas o ponerse la misma camisa que los futbolistas. ¿Es a estos individuos que nosotros estamos siguiendo? ¿Será alguna estrella de cine de Hollywood? ¿Alguna estrella de esas novelas mexicanas, venezolanas? ¿Alguna persona de los medios de comunicación? Y aunque parezca piadoso, ¿estás tú tratando de imitar a un conferencista o a un gran predicador? Al final de cuentas, nosotros tenemos que asegurarnos que el patrón, el modelo de vida que nosotros estamos siguiendo, se está conformando a Dios mismo. Mis hermanos, los hombres fallarán y se equivocarán. Dios nunca falla, Dios nunca se equivoca, Dios nunca nos defrauda. Y es por eso que nosotros continuamente podemos estar sorprendidos, maravillados con el amor de Dios, con la fidelidad de Dios. Y por eso es que nosotros debemos imitar a Dios. Sí es verdad que el apóstol Pablo en varios pasajes dice: sed imitadores de mí, pero él no se queda ahí, ¿verdad que no? Así como él imita ¿a quién? A Cristo. Y el punto es, mis hermanos, que una vez más, nuestro patrón, nuestro modelo, pero más que eso, el primer punto nos dice aquí que el mandato a imitar es que imitemos a Dios, es que imitemos a Dios. Y el hecho de que al finalizar este versículo 1 nos dice que imitemos a Dios como hijos amados, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Mis éxitos o fracasos en yo procurar ser más como Dios no es lo que va a determinar si Dios me va a aceptar o si Dios me va a hacer un hijo amado de Él. Lo importante sí es, mis hermanos, que nosotros estemos en el proceso de convertirnos en imitadores de Dios. Porque ¿saben qué es lo que puede pasar? Que mientras yo estoy luchando, mientras yo estoy perseverando y estoy teniendo cierto éxito en yo imitar a Dios, todo aparentemente va bien y muy contento, muy feliz por mi buena relación con Dios. Y yo puedo llegar a pensar que es mi éxito en este proceso de santificación, en este proceso de yo ser un imitador de Dios. Yo puedo llegar a pensar que es ese éxito
que hace que mi relación con Dios sea estable, sea buena y que yo disfrute del perdón y de la gracia de Dios. Y si eso es lo que nosotros estamos pensando, de que mi éxito es lo que influye para yo poder recibir la gracia y el perdón de Dios, entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tropiece? ¿Qué va a pasar cuando yo caiga? ¿Qué va a pasar cuando yo fracase? Y créame que en momentos vamos a fracasar en yo ser un imitador de Dios. Si yo estoy pensando que mi éxito es lo que hace que Dios derrame su gracia sobre mí, entonces yo voy a pensar que mis fracasos van a hacer que la gracia de Dios sea retenida. Pero una vez más, les recuerdo, les dirijo a este texto. El mandato a ser imitador de Dios se da ¿a quiénes? A los hijos amados de Dios. Así que nosotros como nuestro deseo debe estar en perseverar en nosotros día a día, ser imitadores de Dios y de su amor para con nosotros. El versículo 2 inicia diciendo, y andad en amor. En la introducción les decía que es precisamente por este andad en amor que yo entiendo que cuando se nos exhorta a imitar, a ser imitadores de Dios, y luego tenemos esta exhortación o este mandato paralelo aquí en el versículo 2, y andad en amor, o también andad en amor. Este modelo o este imitar de Dios lo vamos a enfocar más en su amor para con nosotros. Y la aplicación de ese amor debe ser en nuestra respuesta de amar a Dios, pero también en la manera en que nosotros nos amamos los unos a los otros. Además, cuando vemos el contexto previo, nos damos cuenta de que, si ustedes recuerdan, eran pecados que el apóstol Pablo estaba mencionando allí, de cómo nosotros debíamos despojarnos del viejo hombre, ser revestidos en nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, y cómo todo eso tiene que ver con nuestra relación los unos con los otros. Pero los siguientes pecados que se mencionan allí a partir del versículo 3 hasta el versículo 7, que abundaremos en esto en la semana que viene, Dios mediante, tienen que ver entonces también con pecados que se centran en nuestro amor para con nosotros mismos. Entonces, una vez más, cuando el Señor nos llama a nosotros a ser imitadores de Él como hijos amados y andad en amor, me parece que el énfasis, el enfoque que por lo menos en este pasaje se nos está dando es que imitemos el amor de Dios. Otros pasajes nos llaman a nosotros ser santos, como Dios es santo. Otros pasajes nos llaman a nosotros también a ser misericordiosos, a ser pacientes los unos con los otros. Y como modelo nos presentan a Dios. Pero me parece una vez más que este pasaje se está enfocando en que imitemos a Dios en el área, en este aspecto de amor para con Él, pero también los unos para con los otros. Así que entonces pasamos al segundo punto en esta mañana. Hemos visto en primer lugar el mandato de amar o de imitar ese amor de Dios. Y luego, ahora en segundo lugar, veremos en el versículo 2 el modelo para imitar el amor de Dios. Obviamente en las Escrituras no encontramos ningún mejor modelo para nosotros querer imitar las virtudes de Dios que el mismo Señor Jesucristo. Y por eso de inmediato, en el versículo 2, cuando se nos repite esta exhortación, se nos da esta exhortación de andad en amor,
y de cómo nosotros en nuestro diario vivir debemos estar expresando y manifestando este amor, el mismo amor que Dios ha mostrado para con nosotros, vemos aquí que se nos presenta de modelo nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo quiero que vayan conmigo en este momento a Primera de Juan, capítulo 4, que me parece que esta epístola, aquí el apóstol Juan, hace un buen comentario a esta exhortación que el Señor nos presenta en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Primera de Juan 4, versículos del 7 al 12, un pasaje muy conocido por nosotros. Dice, amados, Primera de Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice allí? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama, ¿qué dice allí? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. De manera tal que si tú y yo pretendemos imitar a Dios, ser imitadores de Dios, y nosotros conocemos que la palabra nos presenta que Dios es amor, de manera clara entonces queda evidenciado que nosotros, si en algo vamos a imitar a Dios, debe ser en el amor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios es amor. Pero sigue diciendo el versículo 9. Y aquí podemos apreciar entonces un poco del modelo de este amor que Dios ha tenido para con nosotros por medio de Cristo. En esto consiste el amor. No en que nosotros, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aquí está la reflexión, la consideración que nosotros debemos hacer. Amados, si Dios nos ha amado así, es decir, si estamos nosotros maravillados, sorprendidos con el gran amor de Dios para con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del sacrificio de Cristo, si eso es algo impresionante, si eso es algo que nos deja a nosotros maravillados, amados, si Dios nos ha amado así, de tal manera, entonces debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, el mismo amor que nosotros somos llamados a imitar, por la gracia de Dios, ese amor, ese mismo amor, se puede perfeccionar en nosotros de forma tal que otros también sean sorprendidos, sean maravillados, no con mi capacidad de amar, sino con el amor con que Cristo, con el que Dios nos ha amado a nosotros. Así que teniendo este comentario, teniendo este pasaje de Primera de Juan, capítulo 4 en nuestra mente, volvamos a Efesios, capítulo 5, para que consideremos entonces este modelo para imitar el amor de Dios. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Es triste, mis hermanos, que nosotros, que tal vez domingo tras domingo escuchamos de una manera u otra acerca de Jesús,
acerca de la cruz, acerca de la sangre derramada de Cristo en nuestro favor. Es triste que escuchamos tanto acerca del sacrificio de Cristo, escuchamos tanto acerca del amor de Dios. Es para nosotros tan conocido un Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es ya tan familiar para nosotros que puede llegar a dejar de impresionarnos, que puede llegar a dejar de que nosotros nos quedemos maravillados del amor de Dios. Y esto es triste, esto es peligroso, porque la manera en la que nosotros somos llamados a imitar el amor de Dios es cuando nosotros una vez más podemos ver el amor que Dios ha tenido para con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. No hay en la historia de la humanidad ningún acto que pueda superar ese acto de amor de Dios para con nosotros. Si nosotros consideramos nuestra vida, si nosotros consideramos todos los pecados de nuestra vida, de pensamiento, esos malos pensamientos, esas malas actitudes que nosotros hemos tenido en un momento u otro, todas esas ocasiones en las que hemos sido mal agradecidos con nuestros padres, con nuestras autoridades, con el mismo Dios, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Si nosotros consideramos lo horrible y la gran carga de pecado que nosotros tenemos, y a pesar de esto, a pesar de que nosotros pensábamos en nuestra mente que no, yo voy bien, yo estoy haciendo bien las cosas, mi manera de hacer las cosas es mejor, Dios, eso es anticuado, no me hablen a mí de Dios, Dios no sabe lo que a mí me conviene. Y a nosotros tener esta actitud, a nosotros tener esta manera de pensar, estamos deshonrando a Dios, aquel que nos creó, aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos sustenta día a día, pero sobre todo aquel que dio a su único Hijo para llamar la atención de nosotros pecadores que íbamos por nuestro propio camino. Y este acto de amor de Dios para con nosotros debe deslumbrarnos, debe sorprendernos de forma tal que yo quiera imitar ese amor de Dios. Ciertamente es ridículo cuando nosotros queremos comparar lo impresionado que estamos porque un hombre pueda saltar de aquí hasta la escalera, o porque un hombre pueda hacer jugadas acrobáticas en el basquetbol y nosotros nos quedamos ¡wow! Y de Cristo y de su amor, ahí vienen otra vez a hablarme de la cruz. Ya eso yo lo he escuchado, yo me sé de memoria, de adelante para atrás, de atrás para adelante, Juan 3:16. Otra vez con el mismo cancito de que el amor de Dios, sí, ya todo. Hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros, su gran y maravilloso amor para con nosotros por medio de Cristo. Y es ese amor que Dios ha mostrado para con nosotros que debe alimentar, que debe generar en nosotros un deseo de agradarle a Él, de imitarle a Él. Yo quisiera sugerirles en esta mañana, mis hermanos y amigos, que es muy probable que nuestro deseo, nuestro empeño en ser imitadores de Dios y de su amor para con nosotros está tan por el piso porque realmente nosotros no valoramos tanto el amor de Dios para con nosotros. Realmente ese amor de Dios ya no es tan impresionante para mí. Detrás de todo esto, en cierta manera, como nos enseña Primera a Corintios,
está la mano de Satanás, que se encarga de cegar nuestros ojos, se encarga de nublar nuestra vista, de forma tal que vemos ese gran acto de amor para con nosotros como algo empañado, algo que realmente no es tan resplandeciente, no es tan maravilloso. Y es por eso que tú y yo necesitamos tanto de la gracia de Dios, para que por medio de la proclamación del Evangelio de Cristo, nosotros podamos ser deslumbrados por la gloria de Dios en la faz de Cristo. Que Dios nos haya amado a nosotros, hombres y mujeres pecadores, que íbamos por nuestro propio camino desechando, despreciando a Dios, pensando que nosotros éramos más sabios que Dios. Y en todo esto, su palabra siendo de testimonio de su amor para con nosotros, y nosotros insistiendo en desechar ese amor. Pero qué bueno que un día, en la gracia y en la misericordia de Dios, al exponernos a la luz del Evangelio, Dios quitó esa ceguera, Dios quitó ese velo de nuestros ojos, y pudimos quedar asombrados, anonadados con la gracia y el amor de Dios para con nosotros en Cristo. Y yo te animo, hermano, a que tú consideres, a que tú recuerdes, a que tú te quedes maravillado, sorprendido una vez más de ese amor de Cristo para con nosotros. Porque vuelvo a repetirte, es ese amor, es esa maravilla que nosotros podemos tener del amor de Dios para con nosotros, que va a alimentar, que va a servir de combustible para nosotros ser imitadores de Dios. De lo contrario, el nosotros querer conformarnos, el nosotros querer ser imitadores de Dios, ya sea por la motivación de reglas propias que yo me haga, no, que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo esta expectativa, o porque a la iglesia donde yo voy o al colegio que yo asisto se espera todo esto de un buen cristiano. Si mi motivación es simplemente cumplir con lo que se espera de mí, con lo que mi iglesia, con lo que mi colegio, con lo que las personas que yo me reúno esperan de mí, déjeme decirle que usted está destinado a fracasar en esta misión, en este mandato que el Señor nos ha dado, a ser imitadores del amor de Dios. Porque el único fuego, el único combustible que va a alimentar esa llama, ese deseo en nosotros de querer ser más como Dios, es cuando nosotros pasamos tiempo admirando, conociendo ese amor de Dios para con nosotros en Cristo. Podemos leer muchos libros, podemos ir a muchas conferencias y son buenas, siempre y cuando de una manera u otra esos libros, esas conferencias, esas predicaciones que escuchamos nos dirijan una vez más a considerar el amor de Dios en Cristo Jesús y cómo ese amor de Dios en Cristo Jesús debe llevarnos a nosotros a cambiar. Y hablamos el viernes pasado una conferencia muy buena sobre el matrimonio. Recientemente tuvimos una conferencia de damas aquí. Podemos tener conferencias sobre las familias, podemos tener las mejores conferencias, leer los mejores libros que nos den ciertas instrucciones. Y todo eso nos va a ayudar a nosotros, pero la motivación principal para nosotros ser imitadores de Dios, para nosotros conformarnos a ese amor que Cristo tuvo para con nosotros, para nosotros conformarnos a la imagen de Cristo, es nosotros ser sorprendidos, estar continuamente maravillados del amor que Dios ha mostrado para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos que este sacrificio o que este amor, dice aquí que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Empezando por el hecho de que este sacrificio de Cristo, a veces uno
puede interpretar en las Escrituras que es como si Dios estuviese mandando al Hijo. Te estoy obligando, a ti es que te toca hacer este sacrificio, pero no. En muchos pasajes, al igual que este, nosotros podemos ver que el Hijo, de su propia voluntad, muestra amor para con nosotros. Es una cosa que un soldado esté luchando por su país y en el proceso tal vez pierda una pierna o quizás hasta pierda su vida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que eso lo vemos como algo heroico, algo admirable, en cierta manera se espera del soldado que haga eso. Ahora, un individuo que esté cruzando la calle y vea a una niña o vea a un individuo que está en la calle y no se da cuenta de que viene una patana o viene una guagua, el hecho de que esta persona que tal vez ni siquiera lo conocía, se arroje a la calle, saque a esa persona de la calle y sea impactada por esa patana, ya eso se ve algo, wow. Y el acto de amor de Cristo para con nosotros es mucho más impresionante que cualquier acto que nosotros podamos imaginar o pensar. No fue algo obligatorio, forzoso, que Cristo tuvo que venir aquí a la tierra y Él tuvo que morir. No, Él se entregó a sí mismo. Y estas dos palabras que se utilizan aquí, dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Él se entrega como una ofrenda voluntaria. Esa palabra ofrenda tiene esta implicación de que es algo voluntario que yo traigo ante el Señor. Pero también la palabra sacrificio aquí nos lleva a considerar que no solamente es una ofrenda voluntaria a Dios, pero también es un sacrificio perfecto del Señor Jesucristo para con el Señor, de forma tal que nosotros pudiésemos tener el perdón de pecados. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 23. Dice allí, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y obviamente el libro de Hebreos nos hace una comparación entre los sacrificios del Antiguo Testamento, mostrando la superioridad del sacrificio del Señor Jesucristo. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Todos nosotros luchamos con nuestras tentaciones, luchamos con nuestros pecados. Y al escuchar este mandato, al escuchar esta exhortación de que yo debo ser imitador de Dios, tal vez lo primero que nos viene a la mente es todas las razones por las que yo no puedo cumplir con ese mandato de imitar a Dios. Mis debilidades, las tentaciones en las que yo caigo, en fin, el pecado con el que yo lucho diariamente. Pero qué bueno que al leer un pasaje como este, qué bueno que al considerar el amor que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús, nos presenta no solo que Él se ofrece de manera voluntaria, sino que ofrece un sacrificio perfecto por ti y por mí. De forma tal que tú puedes aspirar, tú no tienes que quedarte enchivado en decir, no, es que yo soy un pecador y yo no puedo agradar a Dios, yo no puedo ser imitador de Dios. ¿Saben por qué? Tú y yo, por medio de Cristo, podemos decir que sí podemos, porque precisamente el amor de Dios se manifiesta para con nosotros en que Cristo murió por nosotros una vez y para siempre, quitando así el pecado. De forma tal que tú y yo, al poner nuestra fe en Cristo,
al mirar y admirar ese sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, debemos llegar a la conclusión: Cristo me ha salvado del pecado. Ya todos esos pecados que yo puedo hacer millones de listas de los pecados que en toda mi vida yo he cometido, ya todos esos pecados quedaron clavados en la cruz. Y hoy día yo puedo decir: sí, yo voy a ser imitador de Dios. No porque en mi fuerza yo puedo, sino porque yo tengo mis ojos puestos en Cristo. Si ustedes recuerdan la semana pasada, ese es el mensaje que compartí con ustedes. Estas palabras de vida y esperanza que nos llevan a ver el sacrificio perfecto de Cristo, donde Cristo vence el pecado, donde Cristo vence a la muerte, de forma tal que tú y yo tenemos esperanza de tener victoria. Y una vez más, la idea no es que yo voy a ser imitador del amor de Dios para entonces hacerme hijo de Dios. No. Este mandato se da a hijos amados. Si en esta mañana tú quieres cumplir con este mandato que Dios tiene para nosotros, lo primero es que tú debes exponerte, tú debes admirar el amor que Dios ha tenido para contigo por medio de Cristo Jesús. Y una vez tú confías en Cristo, una vez tú pones tu fe en ese sacrificio perfecto, tú puedes tener la seguridad de que, como termina diciendo el versículo 2, ofrenda y sacrificio perfecto en olor fragante. Es decir, un sacrificio, una ofrenda que ha sido aceptada por el Señor, que Dios la ha recibido con gusto. Y ese es el amor que Dios ha tenido para con nosotros por medio de Cristo. Cuando nosotros vemos ese modelo, cuando nosotros admiramos este modelo que el Señor nos presenta, definitivamente seremos impulsados a imitar a Dios en su amor para con nosotros. En los próximos mensajes estaremos viendo cómo es que el Señor espera que estemos mostrando este amor, porque algo esencial de este amor, que lo podemos ver en el sacrificio de Cristo, es que es un amor que se sacrifica por el otro, es un amor que tiene en mente el bien del otro sin importar lo que vaya a recibir a cambio. Y por eso, una vez más, es que este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es tan impresionante. Y es por eso que el Señor nos lleva a que admiremos la cruz de Cristo. Muchas personas, muchas iglesias, muchas religiones pretenden establecer una serie de requisitos o de reglas o leyes para supuestamente, por medio del cumplimiento de estas leyes y reglas, poder quedar bien con Dios, como que Dios lo fuera a aceptar a ellos por medio del cumplimiento de estas leyes, por medio del cumplimiento de estas reglas. Pero el Señor sí nos llama a ser imitadores de Él, sí nos llama a que Él va a tener un alto estándar. ¿Pero de quién? No de los pecadores, sin haber conocido el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque los pecadores no van a poder. Lo primero, una vez más, que tenemos que hacer es admirar el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y una vez nosotros estamos sorprendidos, maravillados, esa llama se ha encendido en nosotros, entonces así vamos a poder ser imitadores de Dios, andando en amor, mostrando amor para con Él, mostrando amor los unos para con los otros. Que el Señor nos ayude en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, en nuestros trabajos, en nuestras casas. Que el Señor nos ayude, motivados primero por su amor para con nosotros entonces andar en amor.
Gracias, Padre, te damos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias te damos, Padre, por el Evangelio de Cristo, las buenas noticias. Gracias, Señor, porque en Él, en su sacrificio voluntario, en su ofrenda voluntaria, en su sacrificio perfecto, nosotros encontramos el modelo perfecto para imitarte a ti en tu amor para con nosotros. Ruego, Señor, que aquellos que en esta mañana ya te conocen como Señor y Salvador, una vez más puedan avivar esa llama en sus corazones al exponerse a la cruz de Cristo, al exponerse a tu amor por medio de tu Hijo Jesucristo, de forma tal que sea esto lo que nos motive a nosotros a ser imitadores de Dios. Y aquellos que en esta mañana han sido expuestos a tu palabra y han sido expuestos al Evangelio de Cristo, que en tu gracia, Señor, puedan ver la luz del amor con el cual tú nos has amado a nosotros. Y que en esta luz puedan ver esperanza para sus vidas, esperanza de que hay perdón de pecado en Cristo Jesús. Obra en medio de nosotros, obra en esta iglesia, en esta mañana, Señor. Que podamos imitarte a ti andando en amor. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.